Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Serefron, tu VTuber calidad, precio. Y el día de hoy vamos a ver de parte de El Chance el iceberg de las personas más malvadas y despiadadas de la historia. Este vídeo creo que en lo personal lo vi hace tiempo, pero no recuerdo. Y aquí va a aparecer el suscriptor que me dijo que lo reaccionara. Sin más que decir, comencemos. Por petición popular, adentrémonos en el lado más oscuro Ya de la va. humanidad. Aunque existan personas Ya, vamos a ponerlo en... Sí, en 1080 es mucho. Porque ya me dice el codificador saturado, Dios mío. bondadosas y amables, son sus opuestos quienes lamentablemente hacen mayor ruido. A lo largo de la Siempre ha sido historia, así. han surgido individuos Uf. cuyos actos malévolos Black el han empalador, dejado una ¿no? huella imborrable en el mundo. Estos seres despiadados han traspasado todos los límites imaginables, desatando un torrente de destrucción y sufrimiento a su paso. Permíteme guiarte a Mm. través de este iceberg que te mostrará los rostros más sombríos de la humanidad, seres que lo único a lo que se pueden asemejar, son a los mismísimos demonios. Uy, complicado, pero bueno. Nivel uno. ¿Cuánto dura? 22 minutos, sí, creo que le puedo dar. El Vamos a autor ver. de los brutales asesinatos en Londres de Ah. 1888 sigue siendo un enigma que ha generado numerosas teorías incluso más de un siglo después. Recuerdo que hay una teoría de un supuesto tipo que era argentino. Que el tipo estaba en Londres durante la fecha de los asesinatos de Jack el Destripador y después el tipo volvió a Argentina. Hay una teoría que es así, que no recuerdo cuál es el tipo. Pero bueno, pues. Si alguien sabe la teoría, me la puede escribir en la caja de comentarios, por favor. Estos terribles crímenes cometidos en el barrio de Whitechapel causaron horror tanto en la ciudad de Londres como en toda Europa. Se estima que Jack el Destripador, como se le conoció, fue responsable de la muerte de al menos 5 trabajadoras sexuales. Hay Uf, qué muchas triste. teorías sobre la identidad de Jack el Destripador, y una de las teorías más persistentes es la idea de que podría haber sido un médico o alguien con conocimientos anatómicos. Esto se Ah, debe a la precisión con la que realizó las mutilaciones en los cuerpos de las víctimas. bueno, esa no me la Sin sabía. embargo, hasta la fecha, no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la identidad del asesino y Mm. sigue siendo uno de los mayores misterios sin Bueno, resolver en la historia criminal. está difícil, la verdad, muy difícil. En ocasiones, la Uh. realidad supera la ficción de manera impactante, y la historia del Ah, ese era el inmuable Gaki payaso. es un claro ejemplo de ello. A simple Oh, vista, Gaki parecía ser un vecino ejemplar. Pero, detrás de esa fachada se escondía un siniestro personaje. ¿cuál, El cuál, cuál? payaso Pogo. Ay, Bajo Dios ese mío. disfraz, Gaki era en realidad un despiadado asesino. Su modus Dios operandi mío. consistía en persuadir adolescentes para que acudieran a su casa, donde los sometía a abusos sexuales y finalmente los asesinaba. Cagadísimo, la verdad. Muy difícil. Bueno, muy duro, la verdad. O sea, ¿por qué siempre está mucha de esta gente que es tan mala, tan malvada? ¿Por qué son tan listos? Muchos nunca fueron atrapados o fueron atrapados ya mucho tiempo después cuando ya habían hecho demasiado daño. Porque si hubieran matado a una sola persona y bueno, pues lo hubieran atrapado, sí, pero o sea, el ya destripador mató cinco, se fue y listo, nadie nunca supo quién es. Y este lo atraparon después de que creo que fue como con 20 niños, o sea, tardaron muchísimo. Ah, como el tipo que era el monstruo de los Andes, Dios mío, que el tipo lo atraparon dos veces y logró persuadir para que se fueran, Dios mío. Gaki se hizo conocido popularmente como el payaso asesino, debido Ah. a que a menudo participaba en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso. Durante los años 70, cometió atrocidades contra 33 adolescentes A y la hombres verga. jóvenes. La No. mayoría de víctimas fueron enterradas en el sótano de su propia casa, 3 en diferentes lugares dentro de la casa y otras 4 fueron arrojadas a un río cercano. La ejecución de Gaki tuvo lugar en 1994, casi 2 décadas después de su condena, cuando tenía Uh. 52 años de edad. Oigan, entiendo con la pena de muerte que hay que analizarlo bien y todo. Pero ¿por qué hay veces que tarda tanto? O sea, no sé, hay veces que tarda tanto aun cuando ya todas las pruebas están demostradas. Y tarda, no, hay que pasarle 20 años más para...
poder ejecutarlo. Edward Theodore Hein fue un asesino en serie que aterrorizó a Estados Unidos durante la década de 1950. Hein creció en una granja en el pequeño pueblo de Plainfield junto a su estricta y religiosa madre, su padre alcohólico y golpeador, y su hermano mayor Henry. La relación de Hein con su madre era complicada. ¿Por qué? Augusta, una mujer manipuladora y religiosa, inculcó en su hijo el temor a Dios y un rechazo hacia las mujeres, considerándolas impuras, además de impedirle Espera, una mujer... Ah, bueno, no, cierto. El peor enemigo de la mujer es otra mujer. tener amigos. La muerte del padre provocó inestabilidad económica en la familia, y en 1944, un incendio en la granja resultó en la muerte de Henry bajo circunstancias sospechosas que apuntaron a Edward como posible responsable. Tras la muerte de su madre, desarrolló un interés enfermizo por la anatomía humana y comenzó a visitar cementerios para desenterrar cuerpos de mujeres recientemente. Oye, pero ¿por qué no ibas a la escuela de medicina? Bueno, es Estados Unidos, todo es caro. Oye, me enteré de una vaina que me volvió loco hace días. En Estados Unidos, si tú eres médico, para las prácticas médicas, tú tienes que pagar para hacerlas. O sea, no es que te paguen a ti, porque hay sitios donde te paguen y hay sitios donde no. O que tú las hagas gratis como servicio. No, no. Tienes tú que pagar para hacer las prácticas médicas. Dios mío, después de que llegan porque nadie quiere ser médico. Fallecidas. Las acciones perturbadoras incluían la fabricación de trajes hechos de piel humana, a la chingada madre, cuerpos y el uso de huesos y cráneos para crear muebles y adornos macabros, entre los que podían encontrar guantes hechas de piel humana, recipientes elaborados a partir de cráneos, varias piezas hechas con piel, una lámpara compuesta por rostros humanos, Dios mío, ajustados o varias sillas tapizadas. Se produjeron misteriosas desapariciones en Plainfield y sus alrededores, aunque no se pudo confirmar si Hein era responsable de todas capaz ellas. Que fue otro. Ay, Dios mío. El chain stop. Verga, ¿cuánto llevamos? A la verga, llevo más de lo que pensaba. Probablemente has visto su cara en innumerables camisetas y... Cierto, hay una cosa que el Che Guevara, pero hay una cosa que yo no entiendo a la gente. O sea, el Che Guevara era el Adolf Hitler de bajo presupuesto. O sea, el Adolf Hitler de bajo presupuesto. Y yo no entiendo cómo esta gente que, ay Dios mío, que se cree de la LGBT, la comunidad LGBT, usa insignias del Che Guevara. Cuando el Che Guevara metía a los homosexuales a campos de exterminio. O sea, bien cutres, pero eran campos de la palabra con T. Bueno, ya dije exterminio, así que ya me vale verga el video. Pero, o sea, no entiendo a esta gente, por favor. No entiendo, o sea. Es como que un judío apoya a Hitler. Pero vamos a ser honestos. Eso ya lo he visto. Otros artículos. Su figura ha sido ampliamente difundida a nivel mundial, siendo considerado un icono revolucionario, romántico y humanista. Es que no, de humanista. Yo lo que había dicho. De honor. Ay, Dios mío, es que no sé, no sé. O sea, mira, o sea, ustedes saben que yo soy bisexual y les voy a ser honesto. O sea, a mí me da un cringe cada vez que veo una marcha LGBT. O sea, no las bichas que están registradas en la historia antes, cuando la gente pedía sus derechos y toda esa vaina, pero ahí sí está bien. Que eran, yo quiero que mis derechos, yo quiero que me respeten y no quiero estos problemas. Pero, joder, usar al Che Guevara ahora para esto, o sea, hacer marchas nudistas con menores ahí, o bueno, gente que lo único que va a hacer es mostrar sus fetiches en la marcha y ya, o sea, les voy a ser honesto, eso yo lo veo como un... Eso yo no lo... Mira, no sé cómo describirlo, pero eso lo veo como una vergüenza muy jodida. De lo que pasó de buenos motivos a esto. Pero, ¿quién era? Y por cierto, que me sea bisexual no tiene nada que ver con que use este avatar. Uso este avatar precisamente porque me gustan las tetas grandes. No hay otra razón principal. Realmente este hombre... El verdadero nombre de Che Guevara era Ernesto Guevara de la Serna, y desempeñó un papel importante en la Revolución Cubana que llevó a Fidel Castro al poder. Participó activamente en la lucha armada contra el régimen de Batista, ganándose la lealtad de muchos combatientes debido a su habilidad como guerrillero y su carisma.
El mito del Che Guevara fue amplificado tanto por Fidel Castro como por otros aliados, quienes lo elevaron a la categoría de una figura perfecta. Tras la victoria de la revolución, Guevara ocupó varios cargos en el nuevo gobierno cubano. En cuanto a su ideología política, era partidario del socialismo, y fue nombrado presidente del Banco Nacional de Cuba, pero su gestión resultó ser un desastre absoluto. El peso cubano perdió todo su valor frente a las demás monedas extranjeras, y eso no fue lo único negativo. Este individuo estaba dispuesto a matar sin la más mínima compasión ni piedad por sus ideas. Sí, eso lo sabía. Además, creó el primer campo de trabajo en Cuba, ubicado en la península de Guanacabibes. En este lugar, se enviaba a funcionarios o militantes del Partido Comunista que no cumplían con las normas o no eran considerados suficientemente revolucionarios. Estos campos se convirtieron en lugares de reclusión para homosexuales, católicos y opositores al régimen. Lo mismo que yo les dije. Bueno. Y en fin, hay gente de la comunidad LGBT que usa una insignia de este tipo con orgullo. Y yo me quedo como... ¿En serio? Ay, Dios mío. A pesar de estos aspectos, continúa siendo visto como un héroe por algunos individuos hasta el día de hoy. Hágalo ahora. Muy bien. No, el problema que tienen los guevaristas como el señor es que no conocen la vida del Che Guevara. Por eso la escribí. Por eso la escribí. El Che Guevara fue un homicida. La frase "la máquina de matar" no la inventé yo, la dijo él en el pasquín oficial de la dictadura castrista, el Granma, en el año 66. El Che Guevara diseñó el primer campo de concentración para castigo de homosexuales en la península de Guanacabibes. Comandó el campo de concentración para exterminio de disidentes en la Cabaña. El Che Guevara fue un personaje racista, un personaje que despreciaba toda la diversidad, palabra hoy en boga en los sectores guevaristas. Y luego terminó masacrando pobres bolivianos para atentar contra el sistema democrático en Bolivia, contra un presidente que había sido elegido con el 65% de los votos. Así terminó Guevara. Previamente a eso, claro, y los negros nunca, no lo ¿leíste el diario del Che en el Congo? Donde él dice el desprecio que le tienen los negros a él. Para dejar las cosas claro, mi hijo se llama Salvador Ernesto, en honor a Ernesto Guevara. Está bien, pero ¿conocés lo que le pasó? Lo que vos decís, lo que hace es reafirmar el orgullo por el cual le puse ese nombre. No, pero a mí no me interesa tu situación personal, lo que me interesa es que no conoces a Guevara. No, lo conozco, no lo conoces. Muy cierto, muy cierto. O sea, esta gente, ay Dios mío, se pegó el avatar. Uy, ya volví, se desconectó el avatar XD. Fidel Castro. Ay, Dios mío. Otro caso más de un dictador que es considerado héroe por algunos. Castro No sé ascendió quién. al poder en 1959, liderando una revolución que derrocó a un gobierno abusivo encabezado por Fulgencio Batista. Durante sus casi 5 décadas de gobierno en Cuba, Fidel Castro estableció un régimen represivo que castigaba prácticamente cualquier forma de disidencia. Bajo el régimen de Castro, miles de cubanos fueron encarcelados en prisiones en condiciones deplorables, mientras que otros miles fueron perseguidos e intimidados. El régimen represivo de Fidel Castro se mantuvo en pie durante décadas gracias a un control total de todos los poderes del Estado, extendiéndose como una enfermedad y contaminando todo a su paso, imponiendo castigos severos a aquellos que se atrevían a expresar el más mínimo desacuerdo, y obligando a los cubanos a demostrar lealtad al gobierno y desacatando cualquier forma de crítica. Aunque no existe un número exacto de las víctimas de este régimen, se estima que miles de cubanos perdieron la vida debido a ejecuciones, hambrunas masivas, encarcelamientos en condiciones inhumanas, tortura y represión, además de varios intentos de escape de ciudadanos cubanos que buscaban una vida mejor fuera del país, los cuales dejaron numerosas víctimas mortales debido a naufragios. Obviamente, sin impugnar la opinión de una persona que vivió en Cuba, hay un hecho que es innegable, digo, no lo digo yo, lo dice la UNESCO. En Cuba no hay desnutrición infantil, ¿no? Indudablemente problemas económicos clarísimos. Le digo, en Cuba no hay gente viviendo en la calle. En Cuba no hay niños. No hay gente viviendo en la calle porque el gobierno los mata a todos. En Cuba no hay gente viviendo en la calle. Debajo de mi casa vivían 2 personas que se murieron de frío. Perdón. No. A ver, ¿qué Cuba estaba hablando? Que no hay desnutrición infantil. Bueno, ¿Tú has ido a
Esto me acuerdo cuando yo viví en Venezuela, que recuerdo que más de una ocasión tuve que pasar 2 o 3 días haciendo fila para comprar comida. Y verga, la lluvia y el frío era jodido. Kim Jong-il, el líder comunista de Corea del Norte, fue ampliamente conocido por su historial de abusos contra los derechos humanos. Asumió el poder en 1994, tras la muerte de su padre, Kim Il-sung. Era un manipulador astuto dispuesto a arriesgarse para fortalecer su régimen. Bueno, en pues. Corea del Norte, se cultivó un culto a su imagen, elevándolo casi a la categoría de un dios. Bueno, lo elevaron. Esto era impuesto por el régimen, atribuyéndole hazañas increíbles, cualidades positivas y casi divinas. El control estatal se extendía a todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, limitando su libertad de expresión, asociación y reunión. Se establecieron campos de trabajo forzado donde las personas, incluyendo prisioneros políticos y sus familias, sufrían condiciones inhumanas y abuso físico. Se reportaron golpizas, descargas eléctricas y privación de alimentos y agua. Los medios de comunicación estaban bajo estricta supervisión y se censuraba el acceso a información global, considerando el acceso a Internet como una amenaza potencial para su régimen. El gobierno de Kim Jong-il dejó una crisis alimentaria y de desnutrición en Corea del Norte. Que recuerdo que esta vaina se le murieron. Corea del Norte tenía como 20 millones en ese momento y se le murieron 5 de hambre. Las personas murieron debido a la escasez de alimentos y la falta de atención médica adecuada. Falleció en diciembre de 2011 y el poder pasó a su hijo Kim Jong-un, quien ha continuado una dictadura que sigue vigente hasta el día de hoy. Idi Amin Dada, con una cara de pocos amigos, se le conocía por su arrogancia, crueldad y violencia desmedida, siendo responsable de masacres y asesinatos en masa. Mantuvo múltiples relaciones matrimoniales y se sabe que ordenó el asesinato de los ex esposos de algunas de sus mujeres, incluso de alguna de sus propias esposas. Ay, Dios mío, el menos ardido de Twitter. El menos ardido de Twitter. Durante su régimen dictatorial en Uganda, ejerció un poder absoluto y gobernó a su antojo. Destacaba por su imponente corpulencia física, con una altura de 1,95 metros y un peso de más de 150 kilos. Se adornaba pero era muy gordo. De todo tipo para promocionarse como alguien extraordinario. Durante los primeros meses en el poder, Amin volvió a casarse con sus 3 primeras mujeres, aunque se separó de ellas poco después, ya que su verdadera intención era televisar el evento en el país y recibir varios regalos, más que por razones matrimoniales. En 1975, contrajo matrimonio con una joven bailarina de 19 años, y poco después, su antiguo novio fue encontrado muerto. Con su quinta pareja, tuvo una relación complicada que terminó en ruptura, pero después de la disolución del matrimonio, ella desapareció durante unos días y luego fue encontrada muerta en el baúl de un automóvil. Su cuerpo había sido atado y desmembrado, con los brazos y las piernas amontonados en una bolsa plástica. ¿Referencia a México? Debido a las masacres indiscriminadas, es difícil tener cifras precisas, pero se estima que las víctimas de Amin oscilan entre 100.000 y 300.000 personas. En las alturas sombrías de las montañas, surgió un ser abominable conocido como el monstruo de los Andes. Ya, lo van a hablar, Vamos a ver. Acechaba entre los picos nevados y los valles oscuros. Oye, pero una estela de horror a su en esa parte no había tanto frío. Alonso López es un asesino en serie colombiano que, tras su captura en 1980, confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, las autoridades solo confirmaron la autoría de 110 víctimas. A la verga, igual es mucho. Una infancia traumática y extremadamente difícil para una persona común. Bueno, eso no lo justifica. Pasó de ser víctima a victimario, convirtiéndose en todo aquello injusto que le había sucedido. Eso es lo peor de esta cosa. Era un maestro de la manipulación, utilizando su apariencia inofensiva y su encanto diabólico para engañar a sus víctimas. Espera, ¿cuál encanto? Atraía a jóvenes desprevenidas con falsas promesas y una aparente amabilidad, solo para llevarlas a la muerte.
Cuando se le preguntó qué hacía con estas víctimas, explicó que primero abusaba de ellas y luego las estrangulaba. Ay, Dios mío, mientras disculpe, miraba fijamente a sus ojos. se me cayó un alicate, disculpen. Ay, verga, tachó la cerámica. Ah, no es nada. Viendo lentamente cómo sus vidas se Ay, acababan. no. Fue capturado, uno esperaría que la pena impuesta por la justicia fuera extremadamente severa, pero fue sentenciado a solo 16 años de cárcel. Espera. Matas más de 300 niños y te dan 16 años de cárcel. Ah, pero expones al gobierno haciendo una tontería con tu dinero y amaneces muerto 2 días después. O sea, ¿quién los entiende? Permaneció en prisión en Ecuador hasta 1994 y luego fue entregado a las autoridades colombianas, siendo recluido en un hospital psiquiátrico. Años más tarde, en 1998, fue puesto en libertad. Desde el año 2002, se emitió una orden de búsqueda, localización y captura por parte de Interpol. Hasta el momento, se desconoce su paradero actual, pero hay rumores de que pudo haber sido ejecutado ilegalmente. Sin embargo, estas afirmaciones fueron puestas en duda en el año 2012, cuando se encontró sin vida una víctima con el mismo modus operandi del monstruo de los Andes. Espera, la posibilidad de que este individuo continúe con vida, acechando desde las sombras como un lúgubre monstruo, esperando a su próxima víctima. Dios mío. En el mundo hay quienes creen erróneamente que la maldad es una cualidad exclusiva de los hombres. Ay, lo peor es que, sabes, me he encontrado con unas cuantas mujeres así. Menos mal que a esas sí nunca les dije de una cita ni me parecieron ni atractivas porque, Dios mío, de la que me salvé esa vez, honestamente. Bueno, ahora que lo pienso, hubo una sí que le invité a salir y me rechazó. Y creo que esta es la única vez que me alegro de que me hayan rechazado, honestamente. Porque creo que me salvé de una ojiva nuclear ahí. Sin embargo, la verdad es que la maldad no hace distinciones basadas en el género, la edad o el color de piel. Un ejemplo que demuestra esta realidad es Elizabeth Bathory, esta no la 7 de agosto de 1500. Espera, ¿esta era la tipa que se bañaba en sangre de vírgenes o era la otra tipa esta que comía testículos de niños? No sé cuál de las dos era. 60 en Hungría, dentro de una no, es la de... Creo que la de la Virgen. Es considerada una de las asesinas en serie más macabras de todos los tiempos, acusada de haber acabado con la vida de más de 600 mujeres a la verga en el interior de su castillo. Se dice que introducía finas agujas debajo de las uñas de sus sirvientas, les daba llaves o monedas al rojo vivo, o las arrojaba a la nieve para luego echarles agua fría hasta que murieran congeladas. Ay, Además, Dios mío. se rumorea que Bathory practicaba los famosos baños de sangre. Sí, sumergirse en la sangre de mujer. Espera un momento. Entonces, ¿cómo se llamaba la tipa esa que secuestraba niños y se comía sus testículos? Porque decía que eso la haría más fértil. ¿Cómo era que se llamaba esa tipa? Si alguien se sabe esa historia, me la deja en la caja de comentarios porque... O sea, recuerdo que lo escuché, pero no recuerdo cómo se llamaba. Mujeres jóvenes le otorgaría juventud y belleza eterna. Aunque algunos sostienen que los crímenes de Bathory fueron exagerados para difamarla, la veracidad de estas afirmaciones sigue siendo motivo de debate. Bueno, seguramente una buena parte es verdad, honestamente. Porque piénsalo, si se hacían los baños, eso quiere decir que un baño tiene 300 litros y una persona tiene de 3 a 4. Eso quiere decir que necesitas mínimo 100 para darte un baño en una tina. Saquen conclusiones. Iván el Terrible. Iván IV dedicó su vida a fortalecer el papel de la monarquía y expandir las fronteras de lo que hoy en día es Rusia, pero lamentablemente recurrió a la represión más sangrienta, lo que le valió el apodo de Iván el Terrible. Utilizó métodos brutales como la horca y el látigo para someter tanto al pueblo como a los nobles, y su ira no conocía límites. En su locura, incluso encontraba placer en torturar animales por pura diversión. Ya ponemos mal. Arrojaba perros desde lugares altos para escuchar los agonizantes sonidos que hacían al caer. Uy, no, eso es una mala señal, muy mala señal. El reinado de Iván el Terrible estuvo envuelta en numerosos conflictos armados.
Estas Bueno, guerras ¿cuál llevaron es? a la devastación de regiones enteras y causaron un alto número de víctimas tanto entre la población civil como militar. Incluso su propio hijo fue víctima de su ira. Recuerdo este cuadro es un meme. En un ataque de furia. Es un meme este cuadro, honestamente. Qué triste la historia que tiene detrás. Nivel 4. Espera, ¿cuánto falta? Ya faltan 5 minutos. Bueno, casi 5 minutos. Vamos a ver quién nos saca. Adolf Hitler. Bueno. Este personaje dejó una huella imborrable en la humanidad. Y ya me parecía raro. De lo peligroso que puede ser un manipulador. Este personaje nació. Aunque hay alguien que... Sí, coño, se me olvidó el nombre. Heinzler, o una vaina así que era el asistente y consejero personal de Hitler. Y si no me equivoco, el tipo era un sádico absoluto. Porque el tipo iba a los campos de té solamente de exterminio, solamente para torturar a los presos en persona. Si no me equivoco, corríjame si me estoy equivocando o no. Nacido en Austria, pasó de ser un extremista poco conocido a convertirse en uno de los principales candidatos en las elecciones presidenciales alemanas de 1932. Se volvió popular debido a su habilidad para aprovechar la crisis económica y el descontento social, prometiendo soluciones y ofreciendo esperanza. Su carisma y habilidades oratorias le permitieron conectar emocionalmente con las masas y ganar seguidores, apelando al deseo de restaurar el orgullo alemán. Cuando finalmente llegó al poder, las personas que se oponían al partido nazi fueron enviadas a campos de concentración y se eliminó cualquier forma de oposición. Bueno. El concepto de igualdad entre los seres humanos y afirmó la supuesta superioridad racial de los alemanes. El Holocausto fue una atrocidad sin precedentes en la historia, donde se llevaron a cabo deportaciones masivas, trabajos forzados, experimentos y Conste, el plan final fue eliminarlos, porque primeramente la idea era deportarlos, ya que una de las principales ideas de Hitler era quitar los territorios de Francia en África, y entre ellos estaba Madagascar, y enviar a todos los judíos a Madagascar. Lo pueden buscar si no me creen. Exterminios en campos de concentración como Auschwitz, Treblinka y Sobibor. Entre los métodos utilizados estuvieron la asfixia por gas venenoso, los disparos, el ahorcamiento, los trabajos forzados, el hambre, los experimentos pseudocientíficos, la tortura médica y los golpes. Se estima que durante su régimen, aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto. Además de los judíos, otros grupos étnicos y políticos también fueron objeto de opresión y asesinato, lo que eleva la cifra total a un mínimo de 11 millones de personas, incluyendo aproximadamente 1 millón de niños. Duro la vaina, durísimo. Gilles de Rais, también conocido como uno de los peores pedófilos y asesinos en serie de la historia. ¿Y este quién es? Nació en cuna de oro y era dueño de tierras tanto en Francia como en Bretaña. Las descripciones de sus actos eran terriblemente abominables. Según los rumores, cuando el barón de Rais visitaba alguna de sus propiedades, se reportaban desapariciones de niños en la zona. A veces les cortaba la cabeza, otras, solo la garganta, y en otras ocasiones les rompía el cuello a golpes. Se sentaba en las barrigas de los niños, inclinándose sobre ellos, para verlos morir lentamente. Turbio la vaina. Como abría los cuerpos con afilados instrumentos, y acto seguido. Se estima que Gilles de Rais fue responsable de la muerte de entre 80 y 200 menores, principalmente varones. Turbio la vaina. En el siglo XV, existió un príncipe cuya crueldad fue tan despiadada durante su mandato que dio origen a una leyenda diabólica, que más tarde fue plasmada en la literatura por el famoso Bram Stoker. Desencadenara una obsesión mundial por los vampiros, este príncipe ya se había ganado una temible reputación. Vlad el Empalador, ¿sí? Vlad Tepes. Este hombre era Vlad III. Coño, casi. Conocido como Vlad el Empalador. Vlad Tepes. Se extendía por Europa gracias a la variedad de métodos que utilizaba para ejecutar a sus prisioneros, desde la decapitación hasta el hervimiento y el entierro en vida. Pero, lo que realmente le hizo ganar su sobrenombre fue su preferencia por el empalamiento.
Este cruel método dejaba casi intactos todos los órganos vitales, lo que provocaba que aquellos condenados sufrieran inimaginablemente durante al menos 48 horas antes de encontrar su trágico final. Era un siniestro estratega en la guerra, no teniendo ni una pizca de culpabilidad con tal de lograr sus objetivos. Bueno, Por ejemplo, sacrificaba animales para privar al enemigo de transporte y alimentos. Obligaba a las personas con alguna enfermedad grave como la lepra, la sífilis, la tuberculosis o la peste, a mezclarse con los soldados enemigos. En otro incidente atroz, invitó a una multitud de ancianos, enfermos, pobres, cojos y ciegos a un gran festín, solo para luego encerrarlos y quemarlos vivos. Se dice que mojaba el pan en la sangre de las víctimas. Bueno, esa parte de mojarle el pan en la sangre de las víctimas, de hecho, creo que está registrado, pero no sabrías decirlo. Ya que eso le proporcionaba una extraña satisfacción al ver correr sangre humana. Ese es el último. Logró llevar la maldad a un nivel aún más aterrador, utilizando a las personas como simples herramientas, mostrando una total falta de compasión hacia los animales y cualquier individuo que se le opusiera o simplemente